Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video como todos los sábados. Pero antes de entrar en materia, que es un video bastante polémico, antes de entrar en materia quiero hablar sobre algunos temas importantes y que quiero dejar claro. Yo en mi canal hablo principalmente de dos cosas. Primero, de mis vivencias personales. Yo nací en Cuba y viví en Cuba 2/3 de mi vida. He vivido más de 25 años en Cuba. Por tanto, cuando hablo de Cuba, sé de lo que hablo, porque lo he vivido. Y todavía mi familia que sigue allí lo sigue viviendo. Tú puedes estar de acuerdo o no con lo que yo digo de Cuba, pero eso, y se lo digo a las personas que insultan y que ofenden, eso no te da el derecho a insultarme. Tú puedes atacar mis ideas, eso es válido, perfecto, pero lo que no puedes es atacar mi persona, porque te bloqueo en el canal. Los comunistas, los fascistas, todas estas ideologías totalitarias del mundo siempre usan la misma táctica. Como no pueden rebatir una idea, intentan desacreditar e intentan atacar al portador de la idea. Eso ya sabemos que es así. No sigan insistiendo en el mismo método. Por favor, actualícense. Por eso he bloqueado a varias personas. Lo segundo sobre lo que suelo hablar en mi canal es sobre la historia. La historia escrita, demostrada y probada. Leo la historia, la comparo y la contrasto y así hago los videos. Yo la historia no me la invento, no tengo la facultad de inventarme la historia. Tú puedes estar de acuerdo o no con la historia y con la forma en que yo la cuento. Puedes estar de acuerdo o no, pero eso tampoco te da el derecho a insultarme. Y por eso te bloqueo también, porque me insultas a mi persona. Si no estás de acuerdo con la historia, pues cuéntala de otra forma. Ya lo hacen los comunistas, ya los comunistas la han manipulado y la han tergiversado y la han retorcido lo suficiente. Si tú no estás de acuerdo con la historia, pues cuéntala de otra forma. Pero no te arrogues el derecho de insultarme a mí en lo personal, porque te bloqueo también. Además, el hecho de que no estés de acuerdo con la historia dice mucho del tipo de persona que eres. Te convierte en un fanático, el hecho de que niegues la historia. Mis videos los hago básicamente por dos razones. La primera razón y la más importante es porque quiero hacerlo, puedo y me da la gana. Esa es la primera y más importante razón por la que hago los videos. Y la segunda razón es porque estoy cansado de ver cómo los comunistas cubanos y la izquierda mundial en general manipula, miente, engaña, así impunemente. Juega con los sentimientos y con las buenas intenciones de muchas personas, llevándolos, como en el caso del pueblo cubano, al propio abismo. Y creo que la educación, desde mi punto de vista, la educación es una herramienta, dentro de muchas que pueden haber, que las hay, la educación es una herramienta muy importante para combatir el desastre en el que nos ha metido la gestión y los dirigentes del Partido Comunista Cubano. Esas son las dos razones por las que hago mis videos. Mis videos, familia, no están monetizados. Si se fijan en mis videos no hay anuncios. Yo no busco un beneficio económico con los videos. Pero eso no quiere decir que algún día lo pueda buscar. Es totalmente legítimo vivir de lo que uno quiera. Ahora mismo no me interesa. Yo tengo mi modo de vida, me funciona perfectamente y no busco beneficio económico con los videos que hago. Así que los que siguen insistiendo en lo mismo, quítense eso de la cabeza. No digan tonterías. Y por otra parte, tampoco busco fama. En ninguno, y pueden revisar video por video, en ninguno les he dicho a nadie, ni suscríbanse, ni compartan. A nadie se lo he dicho. Porque no me interesa la fama. Yo para la fama, y donde me interesa ser famoso, es ahí detrás en esas medallas que tengo, es en el deporte que practico. En esto no me interesa ser famoso. Lo que me interesa es que conozcan la verdad. Esos que están ahí dentro de Cuba, que yo conozco, y que les pasa como a mí, que estando ahí dentro sabían que había algo que iba mal, pero no sabían la magnitud del problema en el que estaban. Pues eso es lo que busco con los videos. Esas son las razones por las que los hago. No ni por beneficio económico, ni por fama. Déjense de tonterías, señores, de infantilismo. Otra cosa que quiero dejar claro para terminar ya, antes de entrar en materia del video de hoy, es que en mi canal yo no voy a ofrecer soluciones a ningún problema político de Cuba.
Yo creo que hay personas actualmente muy inteligentes, muy preparadas, con proyectos muy interesantes, capaces de solucionar los problemas de Cuba. Pero yo no voy a ofrecer soluciones. Y te digo más, si además de soportar y sufrir la mala gestión y la ineptitud de los gobernantes cubanos, si además de mantenerlos y pagarles el salario, como hacemos todos los que mandamos dinero con la frecuencia que lo mandemos, si además de eso tenemos que decirles lo que tienen que hacer y decirles las soluciones a los problemas, es ridículo. No, pues para eso que se vayan y lo hacemos nosotros. Pues no voy a ofrecer soluciones a ningún problema de los que tienen la Cuba actual. No busquen soluciones en mi canal. Y el día que las quiera ofrecer, lo voy a hacer, pero cuando yo quiera, no cuando tú intentes imponérmelo con tu discurso. Eso no lo voy a hacer, no te voy a seguir el juego. Dicho esto, familia, y perdonen la introducción, pero creo que era importante dejar claro estas cosas, porque son temas recurrentes en cada uno de los vídeos de este tipo de personas. Vamos a entrar en materia. El vídeo de hoy va a tratar sobre la educación en Cuba, el mito de la educación en Cuba. Hace poco hice un video sobre el adoctrinamiento en las escuelas cubanas a los niños. Pues hoy vamos a hablar de ese mito de que la educación cubana es la mejor del mundo. El gobierno cubano nos tiene acostumbrados y nos repite continuamente, y además la izquierda internacional en general se lo ha creído y también lo repite, de que el sistema educacional cubano es el mejor del mundo. Esto constituye además una de las banderas de la Revolución Cubana. Yo tengo la suerte, ya se los comenté también en el vídeo que hice anterior sobre el adoctrinamiento, yo tengo la suerte de haber formado parte del sistema de educación en Cuba, de dos formas. La primera, como estudiante, desde el preescolar hasta la universidad, y la segunda, como profesor. Yo estudié en un preuniversitario 3 años, luego hice una carrera pedagógica, formé parte del primer contingente de profesores generales integrales que estudió en la Facultad Salvador Allende en Boyeros, ahí en La Habana, y de ahí nos fuimos a impartir clases a secundaria básica, por lo tanto impartí clases en secundaria básica y luego impartí clase también una temporada en preuniversitario. Por tanto, de esto que te voy a decir ahora, un poco por lo menos sé porque lo he vivido. El gobierno cubano nos ha hecho creer que la educación cubana es la mejor del mundo. Ha repetido una mentira tantas veces que prácticamente la ha convertido en verdad. Y la siguen repitiendo, incluso compañeros míos que estudiamos juntos, todavía hoy a veces hablo con ellos y me dicen que aquello que hay allí que tienen por sistema de educación es el mejor del mundo. Sin embargo, cuando buscamos en rankings de educación, de sistemas de educación a nivel internacional, encontramos otra realidad que no tiene nada que ver con la que cuenta el sistema cubano. Por ejemplo, el ranking de la revista Forbes. Según la revista Forbes, que se dedica a hacer pues, este tipo de listados, los mejores sistemas educativos del mundo son por países: el de Japón, el de Barbados, el de Nueva Zelanda, el de Estonia, el de Irlanda, el de Qatar, el de Países Bajos, el de Singapur, el de Bélgica y el de Suecia. No está Cuba. Cuba no aparece en este listado, pero claro, esta es la revista Forbes. Es la misma revista que dijo en su momento que Fidel Castro era una de las personas más millonarias del mundo y que la hija de Hugo Chávez es la persona más millonaria de Venezuela. Por tanto, a lo mejor esta revista, a estas personas que de la izquierda progre, pues les parece de dudoso proceder. Vamos a buscar, por ejemplo, qué dice la OCDE, que es una organización pues más afín a la izquierda. Mediante el informe PISA, vamos a ver qué dice la OCDE sobre los mejores sistemas de educación en el mundo. Según la OCDE, los mejores sistemas de educación en el mundo son Corea del Sur, Finlandia, Japón, Canadá, Singapur, Reino Unido, Rusia y Estonia. Tampoco está Cuba en los informes PISA de la OCDE. Esto no es casual, pero vamos a seguir buscando, no pierdan la esperanza. Vamos a ver qué dicen los medios de comunicación, por ejemplo, la BBC. Aquí tenemos una portada de la BBC que dice que Finlandia es el mejor sistema de educación, tiene el mejor sistema de educación del mundo. No es Cuba. Pero si todavía quieres seguir buscando, vamos a darte otra oportunidad. Vamos a ver qué dice ACNUR, que es
la agencia de la ONU para refugiados, que no tiene nada que ver con el fascismo, ni con el imperialismo, ni con la ultraderecha. Es una agencia para refugiados de la ONU. Sorpresa, ACNUR hace referencia al mismo informe PISA de la OCDE, donde no está Cuba. ¿Se han dado cuenta de que una mentira repetida, esta mentira, este mito repetido una y otra vez, el gobierno cubano lo ha convertido en verdad? Y es falso. ¿Te has dado cuenta cómo te manipulan y te engañan allí dentro de Cuba? Y tú repites el mismo guión, siendo cómplice de esa manipulación y de ese engaño. Es falso que la educación cubana, que el sistema de educación cubana es el mejor del mundo. Es falso. No hay ni un solo organismo serio, internacional, ni una sola ONG, nadie que genere informes sobre ranking de educación, nadie incluye a Cuba entre los 20 primeros sistemas de educación del mundo. Por lo tanto, es un mito. Y esto no es ninguna campaña mediática imperialista, no es ningún ataque del bloqueo, no, esta es la realidad. Solo tienes que entrar en internet y buscarlo. Ya está, es simple. Es falso que el sistema de educación cubana sea el mejor del mundo. Y ojalá, de verdad se los digo desde mi más profundo respeto y cariño que tengo por mi tierra, estuviera yo orgullosísimo de decir que Cuba tiene el mejor sistema de educación del mundo. Claro que sí, para mí fuera un orgullo pararme en cualquier sitio y decirlo. Pero no es verdad. Y no voy a repetir una mentira. Es falso. El sistema de educación de Cuba, que no es el peor del mundo, no lo es, pero tampoco es el mejor. Eso es un mito. Vamos a ver otro mito. Otro de los mitos y de las proclamas del gobierno cubano es que la educación privada no vale para nada. Hace pocos días Canel, en uno de estos vídeos surrealistas que hace, dijo que algo así como que ¿qué pasaría si privatizáramos la educación? Como si eso fuera el fin del mundo. Esto es una forma de manipular y engañar a las personas. Y yo, por ejemplo, ahora me atrevería a hacerle la misma pregunta a Díaz-Canel. ¿Qué pasaría, Díaz-Canel, si nos dejaras crear un sistema de educación privado paralelo al sistema público que tú tienes? ¿Qué pasaría? ¿Vamos a hacerlo? ¿Quieres saber, Canel, qué pasaría o qué podría pasar si nos dejas crear ese sistema paralelo de educación privada? Mira, este es el ranking de las mejores universidades del mundo. Y en las primeras posiciones están universidades privadas. ¿Y sabes dónde está la Universidad de La Habana? No está en el ranking, Canel. ¿Qué significa esto? Que la educación privada vale para algo. Yo no estoy negando, quiero hacer aquí un paréntesis enorme, yo no estoy negando la utilidad de la educación pública, al contrario, yo creo firmemente en que la educación pública es imprescindible en cualquier sociedad. Además, sin discusión ninguna, es imprescindible. Ahora, también creo que la educación privada no es un obstáculo, al contrario, es un aporte enorme al sistema educativo de cualquier sociedad. Y está demostrado. De los países que hemos visto antes, tanto de la lista del informe PISA, como de la lista de la revista Forbes, como el que dijo la BBC, todos estos comparten, complementan el sistema de educación público con uno privado. Y no es malo, son los mejores sistemas de educación del mundo. No pasa nada. Pero claro, a nosotros en Cuba nos siguen diciendo la misma mentira una y otra vez y ustedes se la siguen creyendo. En Holanda, por ejemplo, hay colegios públicos religiosos o laicos y hay un pequeño número de colegios privados, que es pequeño, pero está ahí. Y para nadie es secreto que los Países Bajos tienen uno de los mejores sistemas de educación del mundo y son uno de los mejores países para vivir. Y tienen un sistema de educación mixto, donde convive el público y el privado, y no pasa nada, no se muere nadie, nadie se queda analfabeto, ni los holandeses están menos capacitados que los cubanos. Esta familia
es otra mentira, como les decía, que repiten y se los creen y hasta probablemente se los hayan creído hasta ellos mismos. Es falso. El sistema de educación privado, claro que funciona, claro que complementa el sistema de educación público y claro que es útil a la sociedad. Si no crees todavía esto, pregúntale a los propios dirigentes cubanos dónde mandan sus hijos a estudiar. A ver dónde han estudiado. Vamos a ver otro mito. Otro mito de estos interesantes del gobierno cubano es que la educación es buena porque el gobierno destina un alto porcentaje del gasto público a cubrir la educación. Según fuentes del propio gobierno, este gasto asciende para el 2019, por ejemplo, al 23.7% del presupuesto anual. Es decir, el 23.7% se destina a cubrir la educación. Esto es sin dudas un porcentaje altísimo, sin dudas. Pero esto no quiere decir que la educación sea necesariamente buena, porque no hay una relación directa entre el presupuesto que le inyectes al sistema y la calidad de la educación, la calidad del sistema de educación. Es falso, no se relacionan esas dos cosas. Puedes gastarte millones y millones y millones en un sistema de educación y enseñar contenidos desfasados, por ejemplo, ¿y de qué te valen tantos millones? Holanda, por tomar el mismo ejemplo del país que hablábamos antes, en el 2015 se gastó el 12% de su presupuesto, de su gasto público, lo destinó a educación. Es la mitad de lo que destinó el gobierno cubano, Holanda. Y eso hace que el sistema de educación de Holanda sea más ineficiente que el de Cuba, o hace que el sistema de educación de Holanda sea menor que el cubano, o que los holandeses sean menos competentes que los cubanos. No, Holanda tiene un sistema de educación mejor que el cubano, con la mitad del gasto público que destina Cuba a educación. Noruega, por tomar otro de los países nórdicos con mejor calidad de vida del mundo, en el 2015 destinó un 15,73% de su gasto público a educación, 10 puntos menos que lo que destina el gobierno cubano. Y eso hace que los noruegos estén menos capacitados o que el sistema de educación noruego sea menor valorado que el cubano. No, es mejor, y en Noruega se vive mejor que en Cuba. Por tanto, familia, entonces, analiza un poco y piensa si de verdad hay que darle las gracias a estas personas del gobierno cubano por gastarse un dineral, si se lo gastan de verdad, en un sistema de educación para obtener el resultado que tenemos hoy en día. Hay que aplaudirles porque inviertan la quinta parte del presupuesto del gasto público en un sistema de educación que ni siquiera aparece en los informes de la OCDE. De verdad hay que aplaudirles eso. Ese es el problema que tenemos los cubanos, que vemos que no funcionan las cosas y le seguimos pidiendo a las mismas personas que hacen que no funcionen, les seguimos pidiendo que las sigan intentando. No, quítenlos de ahí, hay que quitarlos de ahí. Familia, estos datos están en internet, no me los he inventado yo. Solo tienes que entrar en Google y buscarlo. Lo único que tienes que hacer es leer, investigar un poquito. Es fácil, simple. Lo difícil y bochornoso y vergonzoso es que sigan repitiendo que Cuba tiene el mejor sistema de educación del mundo. Eso es una vergüenza y lo siguen diciendo así tan impunemente. Yo, como les decía antes, tengo compañeros de estudio que lo dicen y de verdad me da vergüenza ajena porque sé que son personas inteligentes, sé que son personas que en otras circunstancias serían grandes profesionales, pero ahora mismo están tan contaminados y tan manipulados por el sistema que no son capaces de ver la realidad. Y esta es la realidad, es esta, no es el mejor del mundo, no es ni siquiera está entre los 10 primeros mejores del mundo. Despierten. Y voy a insistir una vez más para los malintencionados. Yo no estoy en contra de la educación pública. Yo creo que la educación pública es una parte imprescindible del sistema de educación. No puede haber un sistema de educación en una sociedad, creo yo, sin esa parte de la educación pública. Ahora, lo que no puede decir Díaz-Canel es que la educación privada no funciona. Porque eso es mentir. Eso es decir mentiras.
Y un presidente no debería mentir ni manipular la información. Y tampoco, insisto también, tampoco quiero ni sugiero que se recorte el gasto cubano en educación, para nada. Como si hay que gastar el 70% del gasto público en educación. Lo que pretendo es hacerles entender que da igual el dinero que gastes. Si no lo gestionas bien y si no lo gestionas de forma eficaz, el sistema se va a tragar ese dinero y va a seguir siendo uno más en el mundo. Un dato curioso, por ejemplo, la Universidad de La Habana. Antes de 1959, esta universidad, y desde que se creó, que tiene varios siglos, fue una de las más importantes de toda América y una de las más prestigiosas del mundo. La Universidad de La Habana tenía un prestigio enorme a nivel internacional. Hoy, según el ranking de QS, ocupa el número 19 en América Latina. Esto está en Cuba Debate, no me lo he inventado yo, lo saqué de Cuba Debate. Esta lista está dominada por Chile, Brasil, México, Colombia, y Cuba está en el 19, la Universidad de La Habana está en el 19. Esto te da una idea de a dónde nos ha llevado este sistema con la educación en Cuba. Si buscamos la Universidad de La Habana en un ranking de universidades internacional, en cualquiera que lo busques en internet, en ninguno aparece entre los primeros 500 puestos. Aparece siempre después del puesto 500. Incluso hay algún ranking que la da después del 2000. Esto de verdad es a lo que tú llamas el mejor sistema de educación del mundo. Yo no creo que sea el más malo. De verdad también te lo digo. Pero de verdad tú crees que sea el mejor del mundo. Familia, vamos a ser serios. Y vamos de verdad. No es malo criticar lo que falla. Lo que es malo es callarse y seguir empeorando las cosas. Decir la verdad no es malo. Y esta es la realidad, esta es la verdad. ¿Tú crees que esto es el mejor sistema del mundo? Yo y los datos dicen que no lo es. No lo es. Nos vemos en próximos videos.